Hola, ¿cómo andan? Me llamo Pedro. En este episodio voy a tener una charla con Mariel, en la que voy a contar un poco sobre Hachal, la región en la que vivo en la provincia de San Juan. Una región con montañas, leyendas, molinos harineros, casas de adobe y gente que te trata como parte de tu familia. Quédate, conoce cómo es mi lugar y nuestro modo de vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Argentalk, historias en español argentino. Me llamo Mariel y soy tu profe de español en este podcast. Si querés tener acceso a las transcripciones del episodio, podés entrar a argentalk.com. Buena, ¿cómo va todo por ahí? Che, ¿qué onda? ¿Estás con los oídos atentos para escuchar otro episodio? Ya viste que esta vez te estoy largando varios episodios juntos. O sea, los estoy publicando. Antes que nada, me gustaría agradecer a toda la gente que participó del hermoso webinar de esta semana, en el cual estuvimos visitando una por una las regiones de Argentina. Duró 2 horas y media. Dejamos todo en la cancha. O sea, le pusimos un montón de energía. Y unos genios todos los que me hicieron el aguante. Todos los que dieron su apoyo con su tiempo. Y ya que estoy, te cuento que estoy organizando un webinar por mes. El que viene un poco más corto. Ya tengo definido que va a ser el miércoles 25 de septiembre. Y en las próximas semanas ya te voy a contar con más detalle de qué va a tratar y a qué hora nos conectamos. Si hay algún tema especial que te encantaría que desarrollara, porfa contame escribiéndome por Instagram a argen.toc o a mi mail mariel@argentoc.com. Ya igual en las próximas semanas vas a encontrar la encuesta que voy a hacer a través de Spotify. Aparte, últimos anuncios. Y te juro que ya empezamos con el tema de hoy. Tenés hasta octubre para contratar el programa Solo Adventure de clases de español personalizadas al precio al que lo estoy ofreciendo hoy. Podés ver toda la info en mi página www.argentoc.com. Y después, en octubre, voy a lanzar 2 servicios personalizados. Uno para ayudarte a organizar tu viaje por Argentina y otro para trabajar en profundidad cada episodio de Argentalk. Dentro de poquito te explico bien cuándo los lanzo y el detalle de cada uno. Mirá que va a haber descuentos especiales si sos el primero en contratar. Así que presta mucha atención. Ahora sí, seguimos con otros temas. Sabés que las otras veces no te conté algo re importante. Me vine a vivir a un pueblo turístico que se llama Merlo, en la provincia de San Luis. Después de muchos años como nómada, finalmente decidí parar los pies y elegir un lugar para vivir. Ya en otro episodio te cuento un poco más sobre esta zona con montañas, ríos, folclore, yoga y muchos eventos culturales. San Luis queda en la región de Cuyo, igual que Mendoza y San Juan, donde quedan los pueblos de los que voy a hablar hoy con mi amigo. Hachal es una región en la provincia de San Juan. Para que se ubiquen, queda en la zona de la cordillera de los Andes, al norte de Mendoza y sobre la mítica Ruta 40. Pero no voy a hablar de la provincia de San Juan en general, sino que específicamente de Hachal.
San José de Jáchal es la cabecera del departamento, o sea, la ciudad principal. Es una ciudad muy tranquila, con gente muy buena. Es cero peligroso. Solo tenés que tener cuidado si te metes mucho en la naturaleza. Siempre es mejor ir con un guía, porque es re fácil perderse. Pero es un pueblo donde es muy fácil venir solo o sola, y con amigos, porque esta es una de las provincias más seguras de Argentina. Acá vive mi amigo Pedrito. Allá hace 10 años, en nuestro primer viaje de mochileros, mi esposo Mariano y yo llegamos a este pueblo hechos percha, o sea, muy cansados, con poca comida y andábamos necesitando un lugar para dormir. Así fue que Pedrito nos dio una mano y nos alojó con su familia por unos 5 días. Desde entonces mantenemos una relación re cercana y ya vinimos varias veces por acá. Pero, ¿qué tiene de especial Jáchal? Ahí lo vamos a ver con esta entrevista que le hago a mi amigo. Hola Pedrito, ¿cómo andás? Hola Mariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo tranqui por acá. Che, tengo un montón de preguntas sobre tu ciudad, sobre Jáchal, sobre la zona en la que vivís. Contame un poquito, ¿qué te parece que hace especial a Jáchal? Ah, qué pregunta. Y fíjate, es algo que nosotros también nos preguntamos porque una característica de los hachaleros es que cada vez que salimos queremos volver rápido, ¿no? Y entre nosotros llegábamos a la conclusión que uno siente que todo el pueblo, todo el departamento es su casa, es como si fuese una familia grande, una casa grande, y al que viene, ¿no? Por eso la amistad se honra mucho, hay mucho afecto de los padres, de los abuelos hacia los nietos, las puertas están abiertas, uno entra y sale de distintas casas, vivimos en comunidad, y al que viene, que lo hacemos nuestros amigos, nos apuramos para que conozcan al resto de nuestros amigos, ¿no? Entonces una gran red de amigos. Yo te diría que la amistad, si me decís, creo que la amistad es lo que nos identifica. Así que una gran familia. ¿Y cuántas personas viven en Jáchal? Y se divide más o menos en partes iguales entre lo que llamamos el centro, San José de Jáchal, que es la parte más urbanizada, y las zonas rurales que le llamamos distritos. Hay varios distritos, o sea, son núcleos de población más pequeños, distribuidos en distintos lugares. En total somos más o menos 27.000 habitantes. Está bien, sí. Acá es una ciudad, por ahí en otras partes del mundo se podría decir que no vive tanta gente, pero para lo que son las ciudades de Argentina es una ciudad. Buenísimo. Y acá, ¿cómo es la idiosincrasia de la gente? Son de dormir la siesta, ¿no? Y en general sí, porque la gente suele levantarse temprano. En verano hace más calor en la siesta, entonces hacer un corte en el verano cae bien. El que quiere hacerlo, el que no se va al río, se va al arroyo, se va a las piletas. Y en invierno, después de comer, se suelen hacer sobremesas largas, ¿no? Y después... ¿Qué sería sobremesa? ¿Qué llama sobremesa? Después de almorzar es quedarse conversando, charlando, contando anécdotas, riéndose, contando cómo te fue en el día. Y después, bueno, una siesta, que es dormir un rato y seguir la tarea. A menos que tengas horarios de trabajo que no te lo permitan. Buenísimo. Y entonces, si duermen la siesta,
Después, ¿a qué hora cenan? ¿O se quedan hasta tarde charlando? Y nosotros entiendo que comparado a, incluso dentro de la misma Argentina, al horario de cena de otros lugares, cenamos tarde, pero podemos llegar a cenar incluso hasta 11, 12 de la noche, le decimos, ¿no? O sea, 11 p.m. o a las 0 horas. Sí, es diferente a ciudades como, bueno, o provincias como Buenos Aires, que cenamos a las 9 de la noche. Bueno, a veces también el fin de semana cenamos a las 10 o 11, pero definitivamente muy distinto a otras partes del mundo donde se cena por ahí a las 6 o 7 de la tarde. Como probablemente muchas de las personas que nos están escuchando ahora. ¿Y qué onda acá en Hachal? ¿Qué onda la cultura gaucha? ¿Se ven muchos gauchos por acá? Y fíjate que ahí podríamos plantear muy brevemente una distinción entre la esencia del ser gaucho, que nosotros lo podríamos identificar con aquella persona que tiene valores que consideramos identitarios del ser gaucho. Una persona que en ese sentido hay mucho, o sea, es parte de la referencia, y después aquellos que conservan costumbres campestres, que también hay mucho, ¿no? Entonces yo te podría decir que la cultura en cuanto a valor, la ética del gaucho está bastante presente en esta zona. Por ejemplo, mira, hay un dicho que dice: Naides es más que naides, y eso sería nadie es más que nadie. Te remite, te habla de igualdad, el valor también, ser valiente, ser honrado, ser sensible ante la necesidad y estar cuando el otro necesita, que sería hacer una gauchada, ¿no? Ser una buena persona, está dentro del imaginario de lo que nosotros creemos ser gaucho. Hay mucho de eso y hay mucha gente que conserva además costumbres campestres. Acá el caballo es muy importante, y lo que es muy importante es el contacto con la naturaleza y reunirse, juntarse con otros, alrededor del fuego, en una guitarreada, alrededor de la estufa, jugar al fútbol. El fútbol es muy importante, pero lo más importante de jugar al fútbol es cuando termina el partido y después te juntas a compartir. Es una cultura que gira mucho alrededor del encuentro entre personas. Sí, muy interesante. Bueno, una de las razones por las cuales yo sigo y mi esposo seguimos volviendo a Hachal, ¿no? Buenísimo. Y te hago una pregunta, porque vos hablaste de la gente, los gauchos, la gente en las zonas rurales. ¿Quiénes son los que viven ahora en las zonas rurales? Y en zona rural tenemos sobre todo el pequeño campesino, porque Hachal es un valle que está rodeado de cerros, pero gran parte del territorio son travesías y son sierras y cerros altos, pero las zonas fértiles no son, las explotadas por lo menos no son tan amplias, entonces no hay grandes extensiones de tierra cultivadas como por ejemplo las hay en la pampa húmeda. Entonces hay gente que se reparte parcelas más chicas, a ellos les llamamos pequeños campesinos. Y después la gente que vive en los puestos. Los puestos son lugares remotos en medio de la montaña o de una sierra que tienen agua y por lo tanto pueden tener una unidad productiva. Crían cabras, hacen queso de cabra, tienen frutales y eventualmente también reciben turistas. Bueno, y vos entonces estabas haciendo una distinción con respecto a la pampa húmeda. ¿Qué tipo de geografía podés encontrar en Hachal? El territorio de Hachal, al norte de San Juan, como decíamos, es amplio. Entonces tienes hacia el este sierras pampeanas, ¿no? Después tenés una depresión, o sea, tierras más bajas que están alrededor del río Bermejo, y después tenemos precordillera y limitamos con la cordillera. En medio de todas estas elevaciones
tenemos algunas llanuras cortitas dentro de los cerros, de espacios llanos, y, que forman valles, digamos, y aquellos valles que están irrigados, por ejemplo, con el río Jáchal, son valles que se utilizan para cultivo. Buenísimo. Y entonces, de estos lugares, de todos estos lugares que nombraste, ¿cuáles te parece que son lugares interesantes para visitar? Tú sabes que una particularidad de Jáchal es que hay lugares que todavía hay mucho por explorar, ¿no? O sea, nosotros mismos tenemos mucho por explorar. Pero primero, el solo hecho de estar en el campo, estamos en lugares altos y con un cielo muy, muy prístino, muy claro. Entonces, cualquier lugar que esté alejado de las fuentes de luz es muy buen lugar para ver las estrellas, para empezar. Después, hay puestos y hay lugares que ya se han ganado, y arroyos que ya se han ganado, digamos, por su valor cultural y por su valor paisajístico, un lugar en cuanto a esta referencia que vos me pides. Entonces tenés, por ejemplo, la Huerta de Huachi, que es un puesto, Mogna, que es una comunidad que tiene hermosos cerros y mucha historia, básicamente los puestos, el Alto Huachi también, Pazlián, Panacán, hay infinidad de lugares que son los puestos. Y después yo también diría que introducirse en la vida del pequeño campesino, en la vida rural, también te permite hacer casi un viaje en el tiempo, porque se conservan muchas tradiciones, mezcladas también con elementos, por supuesto, modernos, digamos, ¿no? Pero hay modos de ser, de relacionarse de la gente, de hablar, que todavía se conservan mucho. Y a eso sumale, si querés, en el centro y también en las zonas rurales, muchas construcciones de adobe, como los molinos, como el templo, como las casonas, que también tienen un valor patrimonial, arquitectónico muy importante, porque nos hablan de una época y un tipo de construcción que todavía se mantiene en pie, que son dignas de ver. Sí, creo que eso también es algo que nos interesa mucho de acá de San José de Jáchal y en general en esta zona, cómo mantienen las construcciones de adobe, cómo logran mantener el tipo de construcción de las casas sin tirarlas abajo, que todas son casas más o menos del mismo tamaño, no tienen, por ejemplo, edificios en esta zona, a diferencia de otras partes de Argentina donde se usan construcciones más modernas, ¿no? Eso me parece muy interesante y te permite hacer como decías vos, un viaje en el tiempo. Y una pregunta, porque vos me estabas hablando de acercarse a la gente de los puestos, a la gente de las zonas rurales, que sería más como una especie de turismo rural comunitario, ¿no? De compartir con los locales. ¿Y qué tipo de frases, qué tipo de palabras usan las personas en estos lugares? ¿O qué tipo de frases incluso se usan en Jáchal en general, incluso en la zona urbana, que te parece que o pueden ser parecidas a las de otras partes de Argentina o distintas, propias? Y allí hay como hay varios recortes que podemos hacer, pero vamos a hacer dos. Una tiene que ver con las edades, entonces es probable que las personas de mayor edad te utilicen algunos términos que son de vieja data, viste, como bribón, por ejemplo, ¿no? Incordio, cumita. ¿Y qué quieren decir? Trompeta. Y bribón tiene un significado parecido al de incordio, es como entre desacatado, audaz, desobediente, ¿viste? Tiene ese sentido. ¿Y en qué contexto lo puedes usar en una frase, por ejemplo? Y, por ejemplo, mi abuela, por ejemplo, ¿no? Estaba a los nietos, a nosotros también, ¿viste? Te decía que no hagas algo y vos lo hacías como haciendo burla, o sea, violando la regla, y te decía, ya está el bribón dice, ¿no? Desobedeciendo, y
bueno, o el trompeta, que también era como aquel que desobedecía, pero era más porque abría la boca, porque no prestaba mucha atención, pero tenía que ver con llevar la contra a lo que te habían mandado a hacer, digamos. ¿Dirías que acá en Hachal, entonces, o en la zona, la gente tiene cierta rebeldía? ¿Hay algún tipo de rebeldía en la historia de Hachal? Fíjate que ahí diste con un punto interesante, porque ese también es un rasgo del hachallero. Nosotros, en cuanto al origen de pueblos originarios, nuestra rama es la nación de Aguita. La nación de Aguita se rebeló ya en su primer momento con la invasión o el avance de los incas, que al final terminaron de alguna manera sometiendo hasta Mendoza, hasta cierto punto los originarios de este territorio. Cuando se logra de alguna manera empezar a deshacerse de ese dominio inca, llegan los españoles. Y uno de las naciones dentro de lo que es el territorio argentino ahora que se rebela fuertemente es la nación de Aguita. Y los hachalleros, digamos, los que viven en esta zona, se rebelan también. Después, a lo largo de la historia, vas a encontrar que va a haber mucha resistencia a los gobiernos centrales, incluso el mismo gobierno de San Juan, cuando en la época antes incluso en la colonia, digamos, cuando Argentina se libera en las guerras de la independencia contra España, va un batallón también de hachalleros y cruza los Andes con el comandante Cabot, la columna Cabot, que era uno de los jefes que tenía al mando San Martín con el ejército de los Andes, ¿no? Y así a lo largo de la historia encontrás después en la guerra de unitarios y federales, de organización, de entre la guerra, para que lo entienda el que lo escucha, Argentina tarda un tiempo en constituirse en una nación independiente y unificar su territorio genera conflictos. Así como Estados Unidos tuvo la guerra entre el norte y el sur, Argentina tuvo una guerra entre unitarios y federales. Los federales del interior del país, de las provincias, eran seguidos mucho por los gauchos, y con un sentido, digamos, más de campiña, más de campo, más de pueblo, del campo. Y los unitarios tenían una tendencia a la ciudad. Bueno, Hachal normalmente tuvo una inclinación federal y eran muchos los hachalleros que se unieron a los ejércitos federales. Y bueno, esta es una zona que se recibía muy bien a los caudillos o a los rebeldes también que venían de otros lugares, como la Martina Chapanay, como Santos Guayama, ¿no? Como Felipe Varela. Hablando de eso, justo, ¿quién fue entonces Martina Chapanay? Lo que decías que estuvo participando en estas guerras, ¿no? Claro, Martina Chapanay va a ser la hija de una autoridad originaria, de un cacique, Guarpe, él, que está al sur de San Juan, entre San Juan y Mendoza, en un lugar que se llamaban las Lagunas de Guanacache. Ya en época del gobierno nacional, digamos, ya en la época de la Argentina, ¿no? Ya se habían librado las guerras de la independencia y todo esto. Los finqueros, los dueños de tierra, tanto de San Juan como de Mendoza, empiezan a tomar el agua de la cual se abastecían las lagunas y los originarios, los indios que viven en esas lagunas, se empiezan a quedar sin agua, por ejemplo, y por lo tanto sin medios de vida. Entonces Martina Chapanay, junto con otras personas de ese lugar, se rebelan, se alzan en armas, y allí empieza la vida de Martina, que después sigue luchando mejor que los hombres, ¿no? A las órdenes de caudillos federales, es decir, de líderes regionales que van a luchar contra el poder que en ese momento lo centralizaba Buenos Aires, ¿no? Entonces, Martina Chapanay va a ser una mujer muy valiente que el pueblo la va a reconocer como una luchadora en favor de los más humildes. Y se les reconoce eso. Una suerte de Robin Hood.
Sí, 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 y para la época lo que llama la atención es que tenía más destreza que los varones. Estamos hablando de una sociedad que otrora era muy machista, entonces eso era muy valorado por la gente. ¿Más o menos de qué años estamos hablando? Y la Martina, mira, no tengo la fecha exacta, pero tendríamos que estar hablando fines del 800, principio del 900. Sí, estoy viendo que sí, alrededor de 1800. Buenísimo. ¿Cuánta historia, cuántas tradiciones que tiene Hachal? Y hablando un poco de eso, del tema de la tradición, ustedes tienen una fiesta acá muy importante, ¿no? Sí, se llama justamente la Fiesta de la Tradición, que se celebra en noviembre, que está inspirada en un poema de Buenaventura Luna. Vallecito de Guaco donde nací, sombra del fuerte abuelo que ya se fue. A tu molino viejo quiero volver, hoy que de amarga vida probé el ayer. Buenaventura Luna es un poeta hachallero descendiente de los invasores ingleses de 1806-1807 en el Río de la Plata, pero él, el apellido que era Daugherty, se convierte en Dougherty, pasan muchas generaciones y él es más hachallero que el algarrobo, digamos, defiende mucho esta tierra. El algarrobo es un árbol, por cierto. Es un árbol propio de la zona. Entonces hay un poema que se llama El fogón de los arrieros y allí de alguna manera sintetiza el anhelo de unión nacional, pero toda la obra de Buenaventura Luna es una obra profundamente política que habla de la gente justamente de la campaña, del campo pobre, pero además define muy claramente lo que va a ser el gaucho argentino, pero el gaucho argentino del oeste del país, por lo tanto el gaucho de los Andes o el gaucho de los cerros, digamos, ¿no? Que es distinto al gaucho de la pampa húmeda. Muy interesante, me gustaría venir a esa celebración. Te iba a preguntar, ¿cuándo la celebran y cómo hace la gente para hospedarse acá? ¿Y qué tanta apertura sentís que tiene la gente local con los visitantes de otros países? Bueno, estamos trabajando en eso. La gente en general es muy hospitalaria. La barrera que necesitamos superar ahora es la del idioma o el uso de los dispositivos, de los software que nos permitan comunicarnos más asiduamente. Pero hospedaje hay suficiente, hay variado, hay hostels, hay habitaciones, hay hoteles, hay campings, y si no la gente te invita a su casa, o sea, no hay problema en ese sentido. Entonces, sí, precisamente ahora, bueno, estamos trabajando en poder conectarnos. Lo que no nos va a costar es abrir el corazón. Ahora necesitamos poder entendernos, pero bueno, ahí por ahí la tecnología nos va ayudando un poco también. Bueno, igual la gente que nos está escuchando ahora, Argentoc, no te preocupes que tendrían que saber hablar español. Es solo un poco de paciencia del otro lado de poder comunicarse. Te hago una última pregunta. Tema gente a la que le gusta hacer caminatas en la montaña, porque en esta parte de Hachal y San Juan en general, que por cierto estamos muy cerca de lo que es el Valle de la Luna, tiene extensiones de tierra bien vastas, bien grandes, bueno, justamente extensas, y hay mucho lugar para que la gente pueda en muy poco tiempo meterse en la naturaleza, hacer caminatas, aprender sobre los arrieros, ver las estrellas. ¿Qué tipo de
de experiencia se puede ofrecer en este sentido? Bueno, puntualmente hay senderos ya armados en los que puedes ir solo porque están señalizados, pero después también hay caminatas que los puedes hacer con guías, que hay un servicio también de guías de montaña. Después también lo que se practica mucho es mountain bike, que también se hacen salidas. Y lo ideal es a esto complementarlo con quedarse en los puestos o en los lugares remotos. Puede haber caminatas de distinta duración o se puede ir y volver y quedarte en el pueblo. Lo bueno que tiene Háchal, si querés, es que estás cerca de lo que te ofrece, por ejemplo, el departamento vecino, que es Valle Fértil, y el atractivo fundamental es el Valle de la Luna, supongamos. Entonces uno se podría quedar en Háchal y desde acá visitar el Valle de la Luna, o quedarse en Háchal y desde Háchal visitar más al oeste, que hay un dique espectacular y ya tenés los Andes. O sea, puede ser un centro que te ofrece la mayor cantidad de servicios del norte de San Juan, y desde este lugar puedes ir a varios lugares en una distancia relativa de 100 kilómetros, 60, 100 kilómetros. Sí, buenísimo. También me gustaría agregar que los cielos acá son increíbles, prácticamente, o sea, es muy fácil salir un poco y ya la contaminación lumínica es nula, se pueden ver muy bien los cielos. Diría que de los muchos países que visité es una de las zonas donde mejor se ven los cielos. Se puede ir uno con telescopio, acampar. La gente local siempre acompaña. Y aparte, bueno, que mismo en esta zona también hay lugares parecidos, ¿no? Con vistas, paisajes parecidos a los del Valle de la Luna y que son menos turísticos. Sí. De hecho, una parte del Valle de la Luna corresponde a Háchal, pero además de eso hay muchas formaciones. El Mogna es una también, pero la zona de Huaco también te ofrece muchas formaciones geológicas, pero además también se han encontrado dinosaurios acá en Háchal. Hay un caso que se llama el Háchalsaurus, justamente, huellas de dinosaurio, y de hecho, bueno, se está explorando en ese sentido. También es algo que puede ser parte de los recorridos, ¿no? Entonces, hay muchas opciones, se puede adaptar al gusto del visitante. Y después hay mucho por explorar, entonces también por ahí se suman a explorar con nosotros un territorio que todos los días te pone como desafío un misterio nuevo y por lo tanto un descubrimiento nuevo, ¿no? Hay mucha riqueza geológica también. Sí, creo que hemos sido bendecidos con mucha variedad. Sí, la verdad que Háchal tiene muchísimo para ofrecer y es increíble porque sería uno de estos puntos de turismo alternativo, de turismo de, digamos, diamante en bruto, lugares escondidos de Argentina. Bueno, Pedrito, muchísimas gracias por contarle un poco a la gente de Argentoc sobre Háchal. No, por favor, un abrazo, un saludo grande, los esperamos de manera presencial, de manera virtual, y la síntesis es que nos gusta pasarla bien junto a otros, jugar, divertirnos, bailar y comer algo siempre, ¿no? Y si es en la naturaleza, mejor, siempre mejor en la naturaleza. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, gente, si ya escuchaste hasta acá, es que ya sabes un montonazo sobre la región de Háchal en San Juan. Y estás listo o lista para empezar tu viaje. Me encanta que sigas ahí escuchando del otro lado y entusiasmándote cada vez más con la cultura y la forma de hablar de Argentina. ¿Y qué se nos viene la próxima vez? ¿Tal vez algún episodio sobre las empanadas? ¿Tal vez
sobre la yerba mate? ¿O quizás sobre alguna otra provincia de Argentina? Dentro de muy poco te vas a enterar bien. Muchas gracias por escucharme. Estoy contenta de ayudarte y también inspirarte para seguir aprendiendo el castellano rioplatense. Podés encontrar la transcripción del episodio si entras a argentoc.com. Si te gusta este podcast, no te olvides de suscribirte y dejarme 5 estrellas en tu plataforma favorita. Chau, chau.